Nuestro tema de hoy es la doble autoría de la Biblia. Vamos a pasar del tema de la autoridad de la Biblia, que tratamos la semana pasada, y empezamos el tema de la interpretación de la Biblia. Los temas de la autoridad y de la interpretación de la Escritura están interrelacionados naturalmente. Por un lado, ¿de qué sirve tener un texto con autoridad si uno no lo puede entender? Y por otro lado, ¿de qué sirve esforzarse por entenderlo si al final es un documento meramente humano? Lo que necesitamos es una Biblia que sea un texto con autoridad, como un texto inteligible y que no se cumpla solo un aspecto. Y esto es lo que Dios nos ha dado misericordiosamente a medida que intentamos descubrirlo en estos días. Pero antes de que lleguemos a los principios principales de la interpretación, que será mi tema del próximo jueves, debemos captar la naturaleza del libro que va a ser interpretado. ¿Qué tipo de libro es la Biblia? Ciertamente es único. Ningún otro libro ni siquiera se le parece un poco, pero ¿qué es? Les voy a dar a ustedes una definición muy sencilla, cuyas implicaciones seguiremos considerando esta noche. Quiero darles esta definición. La Biblia es la palabra de Dios a través de palabras humanas. Y si miran el resumen podrán ver que el tema se divide en dos secciones, aunque ambas son muy desiguales. La primera es más larga que la segunda. Vamos a mirar primero la doble autoría de la Biblia, divina y humana. La palabra de Dios a través de palabras humanas. Y luego, en segundo lugar, pueden ver en la parte de abajo de la página el doble enfoque sobre la Biblia, humilde y reverente, porque es la palabra de Dios, pero cuidadoso y estudioso, porque se trata de palabras humanas. Los cristianos evangélicos siempre desean evitar los extremos opuestos de lo que ellos usualmente llaman fundamentalismo por un lado y liberalismo por el otro. Los que se llaman fundamentalistas declaran que la Biblia es la palabra de Dios y punto final. El hecho de que autores humanos hayan estado involucrados es irrelevante para ellos porque creen que los autores humanos jugaron un papel pasivo, inactivo, y que se les habían suspendido sus facultades durante el proceso de inspiración. Ellos piensan que los autores bíblicos son algo así como instrumentos musicales, o como máquinas a las que se les dicta, o computadoras, y no consideran que los autores de la Biblia hayan jugado ningún papel de una manera activa, y menos aún consciente. Los llamados liberales, por otro lado, se van al extremo opuesto. Ellos declaran que la Biblia es la palabra de hombres y punto final. Es una biblioteca, dicen ellos, de libros escritos por autores humanos y contiene solo un destello ocasional de la inspiración divina. Pero yo quiero argumentar que ninguna de estas versiones de la Escritura es completa, porque ninguna de ellas es la versión que la Biblia da de sí misma. Entonces, hay una tercera manera. Un entendimiento evangélico dice que la Escritura es tanto la palabra de Dios como la palabra de los hombres. O mejor, es la palabra de Dios a través de las palabras de los hombres. Permítanme darles uno o dos ejemplos. Pensemos en la ley, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Algunas veces son llamados en la Escritura la ley de Moisés, pero también de vez en cuando son llamados la ley del Señor o la ley de Dios. Entonces, ¿es la ley de Moisés o es la ley de Dios? La respuesta es ambas. O miremos a los profetas. Jeremías, por ejemplo, introduce su libro primero, y antes que todo con estas palabras. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Gilquías.
Y en el siguiente versículo, Jeremías 1, verso 2, la palabra del Señor vino a Jeremías. Entonces lo que Jeremías habló o escribió eran sus propias palabras y las palabras de Dios habladas a través de él. O quizá el mejor contraste de todos está en Hebreos 1, versículo 1 y en 2 Pedro 1, versículo 21. En el comienzo de la carta a los Hebreos, dice: Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. En 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces Dios habló a través de los hombres, y los hombres hablaron de parte de Dios. Y estas dos declaraciones no son incompatibles entre sí. Otro ejemplo. Dice en Isaías 1:20 y en algunos otros versículos también: el Señor mismo lo ha dicho. Pero en Hechos capítulo 3, versículo 21 dice: Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Entonces, ¿a través de quién ha llegado la Escritura? ¿Acaso nos ha llegado de los labios de Dios o acaso de los labios de los profetas? Y una vez más, la respuesta es ambas. Dios habló por su boca, pero a través de los labios de los autores humanos de la Biblia. Para entender este punto C sobre la doble autoría de la Escritura, tenemos que estudiar estas dos verdades por separado. La Biblia es la palabra de Dios. En el conocido cierre en el Credo de los Apóstoles que habla sobre el Espíritu Santo se afirma lo siguiente: Él habló a través de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento por lo general introducían sus oráculos con algunas fórmulas bastante específicas, diría yo. Una era: vino a mí la palabra del Señor. Otra: así dice el Señor, o escuchen la palabra del Señor. Y los apóstoles del Nuevo Testamento hacían la misma afirmación, pero utilizaban las mismas fórmulas. La más cercana, creo yo, se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, que estudiamos la semana pasada, donde Pablo le agradece a Dios constantemente que cuando los tesalonicenses recibieron su mensaje, lo aceptaron no como la palabra de hombres, sino como la palabra de Dios, que obra efectivamente en los creyentes. Este es un apóstol de Jesucristo que afirma que Él es portador de la palabra de Dios. Es lo que Pablo afirma. La declaración clásica de la obra del Espíritu Santo en la obra de la inspiración de la Biblia se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dicho sea de paso, si quieren profundizar de alguna manera en este punto, les recomendaría un excelente libro que tiene el título de La autoridad e inspiración de la Biblia, escrito por el famoso B.B. Warfield, del Seminario Teológico de Princeton. Si mal no recuerdo, tiene un capítulo completo sobre 2 Timoteo 3:16 y sobre el significado de la palabra griega que se utiliza allí. La Nueva Versión Internacional traduce 2 Timoteo 3:16 con 4 palabras y es inspirada por Dios. Pero estas 4 palabras en español son una sola palabra en la frase en griego theopneustos. Theos es la palabra en griego que quiere decir Dios y neustos quiere decir aliento. Neuma es la palabra en griego para el aliento o espíritu. Entonces, ¿qué significa cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios? No significa que Dios haya soplado en los escritores, permitiéndoles escribir cosas inspiradas. Tampoco que Dios haya soplado en las Escrituras y que las haya transformado de documentos humanos en documentos inspirados. Lo que significa es que lo que los autores bíblicos escribieron
fue exhalado de la boca de Dios. Dios exhaló. Quizá deberíamos dejar de hablar de la inspiración de las Escrituras y más bien hablar de la exhalación de las Escrituras, porque fueron exhaladas de la boca de Dios. Esta referencia al aliento de Dios es congruente con otras referencias a la boca de Dios, a ella, a la palabra de Dios, porque el lenguaje humano es un aliento que transmite palabras por nuestras bocas. Esas palabras están relacionadas con el lenguaje y no es algo literal, por supuesto. Como Dios es espíritu, como el mismo Jesús lo dijo, no tiene cuerpo. Y como no tiene cuerpo, no tiene boca o aliento. Pero cuando los autores bíblicos se refieren a la revelación divina, con frecuencia utilizan el modelo del lenguaje humano. Dios habló a su pueblo. El lenguaje es la comunicación de nuestros pensamientos en palabras que salen de nuestra boca a través del aliento. Una de las mejores descripciones de esto en la Biblia se encuentra en Isaías 55. Isaías 55, versículo 8, Dios dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Versículo 9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes y más altos que los cielos sobre la tierra. En otras palabras, nuestras mentes no pueden acceder a la mente de Dios. Sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos, como los cielos están más altos que la tierra, que quiere decir una infinidad. Entonces es imposible para nuestras pequeñas mentes finitas escalar hasta la mente infinita de Dios. Es imposible para nuestras pequeñas mentes penetrar la mente de Dios. No hay escalera por la que podamos llegar hasta la mente de Dios. Si Dios hubiera callado, no habríamos podido saber lo que estaba pasando por su mente. De hecho, ni siquiera podemos leer los pensamientos ajenos. Si yo me parara aquí en el púlpito en silencio, ¿ustedes creen que podrían adivinar lo que yo estoy pensando? Inténtenlo. ¿Tienen idea de lo que yo pensaba? Pues les diré, estaba subiendo por el campanario de All Souls afuera. Pero ustedes no tenían ni la menor idea de qué estaba pensando, ¿verdad? Porque estaba callado. Pero en este momento ustedes saben exactamente lo que estoy diciendo, porque estoy hablando. Y al hablar, estoy poniendo los pensamientos de mi mente en las palabras de mi boca. Las palabras de nuestra boca comunican nuestros pensamientos, lo que tenemos en mente. Es así como nunca sabríamos lo que hay en la mente de Dios si Él hubiera callado. Pero la buena noticia es que Dios no se quedó callado. Él ha tomado la iniciativa de hablarnos y revelarnos sus pensamientos. Entonces voy a volver por un momento a Isaías 55, versículos 10 y 11. Quiero que observen otra vez la referencia a los cielos y la tierra en esta analogía de la altura y la profundidad. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra, para hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así dice Dios, es también la palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá así con mis propósitos. Creo que mientras leí estos dos versículos, ustedes observaron que había dos referencias a los cielos y la tierra. La primera en el versículo 9 que dice, así como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos son más altos que los de ustedes. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, como los cielos están más altos que la tierra. Y el segundo ejemplo está en el versículo 10, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra. Miren que es la misma idea de que la palabra de Dios baja y cumple su propósito. Entonces la Escritura está inspirada por Dios.
Porque Dios ha hablado y ha comunicado sus pensamientos en sus palabras por su boca y a través de su aliento.